Muy buenos días, queridos alumnos, queridos hermanos y hermanas. Es una hermosa mañana también para poder rodear el libro de Dios. Y en esta mañana vamos a ir al Salmo 91. Vamos a ir al Salmo 91 y vamos también a medida que lo recorremos al mismo Salmo, vamos a ir viendo también la literatura hebrea, cómo ella estaba compuesta y cómo los salmistas derramaron su corazón delante de Dios. Así que primeramente vamos a orar a Dios y vamos a pedir su dirección. Querido Dios, te damos gracias por esta mañana preciosa, gracias por renovar tu misericordia para cada uno de nosotros. Pedimos, Señor, que nos hables y que suplas nuestras necesidades. Confesamos que somos personas necesitadas y necesitamos de tu guía y de tu dirección. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer el Salmo 91. Dice ahí: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío. Mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de tus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuelve de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. Ahí está también la clave de este salmo, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a tus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspide pisarás. Hollarás al cachorro del león y del dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Y lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré y yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Ninguno de los salmistas, de los hombres que ha escrito música, lo ha hecho antes de alguna situación. Cada uno de ellos, y a través de la escritura podemos ver quizás las grandes músicas en adoración y en rendición a Dios. Por ejemplo, pensamos en el canto de Moisés, ahí en el capítulo 15, después de cruzar el Mar Rojo, después de sacarlos de Egipto, debajo de la esclavitud del faraón. Ahí viene ese canto del mismo Moisés y de Ana, la hermana de Aarón. Un canto donde se expresa el corazón, donde se derrama el corazón. Vemos también en Samuel, en el capítulo 2, vamos a ver también en 1 Samuel el canto de Ana. Ana, que buscaba a un hijo, le derrama su corazón a Dios en gratitud. Vemos a Habacuc, que estaba perplejo también por lo que Dios estaba haciendo. En capítulo 1, versículo 5, estaba utilizando los enemigos para despertar al pueblo de Dios. Y está perplejo, está discutiendo con Dios, queja porque la ley salía torcida. Pero vemos en el capítulo 3, Dios responde y derrama su corazón delante de Dios con una música. Podemos ver eso también ahí. Podemos ver el Magnificat de María también ahí en capítulo 1, versículo 46. Yo como sierva de Dios, ¿quién soy? Para ser el habitáculo, para ser el canal que traiga al Hijo del Altísimo. Es impresionante poder ver también al Señor. Cuando vemos en la cena, en la Pascua, siempre que se celebraba se cantaban los salmos 113 al 118, el Gilel. Y eran músicas que se cantaban a Dios por la salvación de su pueblo. Ahora, es lo que te quiero decir. Toda la música que vemos en las Escrituras está como
un corazón derramado delante de Dios. Y podemos verlo en esta parte del Salmo 91, que forma parte de una trilogía maravillosa como en el Salmo 90. En el Salmo 90 podemos ver también a Moisés, poniendo una oración de liberación a Dios. Es uno de los salmos más antiguos de la Escritura, los primeros que se escribieron. El Salmo 91 y entre el Salmo 92 de alabanza tenemos el Salmo 91. Entonces algunos dicen el autor quizás sea Moisés por esta trilogía, ¿no? Un salmo que nos lleva a descubrir al autor derramando su corazón. Ahora, cuando vemos en nuestro país estadísticas que van marcando y escuchando, como en este tiempo, jamás pensaste que ibas a tener que ponerte esto en tu boca. Jamás. Jamás pensaste que ibas a mirar solo a tu hermano y a tu hermana a los ojos. Pero esto indica también que estamos en un momento de pandemia, en un momento difícil, que cambia nuestras formas, nuestras maneras de estar en la vida. Esto también nos lleva a derramar el corazón de nuestro Dios. No es simplemente un tapaboca, esto implica toda una situación mundial. Esto implica que hay un mundo que se está cayendo a pedazos, que hay incertidumbre, que hay inseguridad, que hay una expresión del pueblo, que hay un gemido, que hay gente que se muere repentinamente, que hay situaciones que no puedes controlar. Este es el momento que estamos viviendo, pero tenemos que aprender a pasar por ese momento. Entonces, cuando vemos nosotros las estadísticas que tenemos en nuestro país, cómo las estadísticas manifiestan la situación sanitaria, social, política, estadísticas que nos dicen cuál es el estado de un país. Nuestra relación con Dios también manifiesta quizás, o nuestro estado, nuestra manera de conducir, nos manifiesta cuál es el estado que tenemos delante de Dios. Es hora, mis queridos alumnos, de derramar tu corazón delante de Dios, de prepararte hoy para el mañana, de no dejar pasar el tiempo en el tiempo ni matar la vida en la vida. Te tienes que preparar hoy, tienes que llegarte a Dios. Y vamos a ver en este salmo, y el desafío en esta mañana es la seguridad de un corazón que confía en Dios. Esta canción de alabanza que vemos en este salmo, en esta trilogía, como lo decimos, presenta un corazón que se derrama delante de Dios. Se trata simplemente de que el salmista profesa su propia fe. A partir de esta, dirige sus palabras de consuelos al pueblo. No solo es para él, sino también es para otro. Vamos a ver quizás 3 recursos importantes o 3 estados en el cual se encuentra el mismo salmista. Primeramente, el de seguridad. Segundo, el de pertenencia. Y tercero, el de esperanza. Pero antes, vamos a describir un poco la pluma del autor. Inspirado por el Espíritu Santo de Dios, pero vamos a descubrir también ¿por qué escribe de la manera que escribe? ¿Por qué hay tantos paralelismos? ¿Por qué tantos sinónimos? Es interesante pensar en la poesía hebrea a través de la historia, debido a que las situaciones apremiaron al pueblo. El pueblo derramó su corazón delante de Dios. Pero me gustaría desafiarte a esto también, antes de adentrarnos en el mismo salmo. Muchas veces nos acercamos a la palabra de Dios y muchos cristianos asumimos correctamente que son palabras para la gente. Es decir, nos acercamos a la palabra de Dios y decimos, esto es palabra para otros. Sí, es palabra para mí, pero es palabra para otros. Pero muchas veces se hace difícil reconocer que son palabras dirigidas a Dios, que habla acerca de Dios. Y esto es lo que hacen los salmos. Los salmos son oraciones e himnos dirigidos a Dios. Expresan la verdad acerca de Dios. Y es lo que está haciendo el salmista. Apenas arrancas, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ya vamos a avanzar un poquito más aquí. Pero muchas veces nos acercamos a los salmos buscando quizás una verdad teológica, un dato histórico o una primicia, una enseñanza moral acerca del autor que está expresándose delante de Dios. Pero aquí debemos considerar tus caminos, expresar tus alegrías, tus tristezas, tus fracasos. De esto se trata el Salmo. El Salmo nos enseña esto, a venir a Dios como estamos. Sin prejuicio, sin presuposiciones, porque ya sabes cómo estás, ya sabes qué cosas te cuestan, ya sabes cuáles son los puntos oscuros de tu vida, las debilidades,
Las cosas en las cuales siempre fracasas en el mismo problema. Por eso no hay otra cosa, no te podés armar, no podés ponerte otro traje que el que no tenés. Tenés que llegarte a Dios como estás. Y la manera de estar delante de Dios es estar desnudo espiritualmente, para que Dios nos transforme. Por eso el Salmo, por eso el salmista derrama su corazón. Vamos a ver ansiedad a través de los salmos. Vamos a ver fracasos, frustraciones, miedos a través de los salmos. Es lo que te pasa a vos, querido alumno, y lo que me pasa a mí, querido hermano y hermana. Por eso el Salmo es una oportunidad de ser auténticos, de un corazón que confía en Dios, que pone fe. No implica que detrás de ese corazón no haya una persona llena de frustraciones y fracasos, de dudas, de miedos. Es bueno presentarte delante de Dios como estás. Muchas veces, cuando escucho esto, quizás de mi hijo del medio, el varoncito que me dice, charlemos papá, charlemos papá. Lo decía el otro día también, tocando este mismo salmo acerca de esta vivencia que nos toca vivir a los papás. En una edad de muchas preguntas, en una edad de muchas incertidumbres, de mucha revolución hormonal. Papá, charlemos. Y no queremos hablar ni de fútbol, charlemos acerca de la vida. Esa búsqueda de querer expresarse tal cual es. La pregunta es, ¿no conozco a mi hijo? ¿No sé quién es él? Claro que sí. Sé quizás sus debilidades, sus preocupaciones, sus deseos, sus victorias, sus alegrías. Charlemos y presentémonos como estamos delante de Dios. Qué hermosa y maravillosa es esa relación. Y quiero decirte algo interesante. La poesía hebrea que tenemos aquí es muy emotiva. Y yo quiero invitarte a que seas emotivo, no místico delante de Dios, emotivo. Que te presentes con lágrimas delante de Dios, que te presentes delante de Dios con tus propias necesidades. Y sabes, lo que me encanta del autor, que después que pasaron los fracasos, las frustraciones, tuvo memoria. Y en la memoria escribieron música. Y en la música pusieron el corazón. Y en el corazón estaba la esencia de quiénes era cada uno de los autores. Ahora, ¿sabes? Al presentarse delante mismo de Dios, podemos ver obras magníficas como la que estamos viendo. Por ejemplo, en la poesía hebrea hay mucho paralelismo, ¿no? Y tenemos paralelismos de sinónimos, número uno, tenemos paralelismos de antitéticos y sintéticos. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablamos de paralelismos de sinónimos, hablamos de que refuerza el primer concepto. Es decir, tenemos una primera línea, como la podemos ver acá, el que habita el abrigo del Altísimo, y se produce un eco, refuerza lo primero, le da mucho más una imagen gráfica de lo que está diciendo, le pone mucho más emoción, y entonces dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Primero usa el nombre del Elión como de una característica acerca de Dios, pero también después usa el Omnipotente, el Shaddai. ¿Qué está diciendo? Está hablando de lo mismo, pero está reforzando. Esto es lo que hace el sinónimo. Por ejemplo, lo vemos en Job capítulo 4, versículo 17. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Ahí vemos un sinónimo. Pero también vemos paralelismos a través de la Escritura, y lo vamos a ver aquí también, aunque aquí hay muchos sinónimos en este paralelismo, el antitético. El primero era el sinónimo, el que refuerza. El sintético es el que contrasta, es como una ruta de doble, de mano de ida y mano de vuelta, no por el mismo carril. Quizás por el mismo carril hablamos en el sinónimo, vamos dos coches por el mismo carril, por la misma vía, disfrutando lo mismo, pero quizás con sentimientos diferentes o expresamos las cosas de manera diferente. Acá vamos un carril en una mano y otra en otra mano. Esto es lo que es el antitético. Y podemos ver ahí un versículo como en Proverbio 12:2. Dice, el bueno alcanzará favor de Jehová, mas, dice acá, él condenará hombre de malos pensamientos. Vimos esto en Proverbios 12:2. Ahora, también otro paralelismo en la literatura hebrea puede ser el sintético, el que agrega. Es decir, uno va adelante, el otro va atrás. La idea de alguien que va siguiendo al otro, ¿no? Pero, por ejemplo, Proverbio 16:5, abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente se quedará impune. Agrega cómo termina.
podemos ver este paralelismo también aquí. Salmo 19, 1 al 2, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahí tenemos también sinónimo. Un día emite palabra, otro día. Una noche, otra noche declara sabiduría. Cielo, firmamento, día, noche. El mismo enfoque. Ahora, en el Salmo 91, fíjate en el versículo 3. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Lazo, peste también tenemos. Fíjate en el versículo 6. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Pestilencia, mortandad, son sinónimos, pero lo que decimos, estás dando un cuadro mucho más grande, ¿no? Hay un eco que se produce, pero hay una emoción tremenda del autor en el medio de la necesidad que él recuerda cómo fue, que él sabe todo lo que aprendió y por eso está volcando el corazón delante del Señor. No estamos aquí solo para sacar conceptos teológicos o datos históricos o analizar el carácter del autor. Estamos aquí porque somos enseñados a través de la Escritura a decirle cosas a Dios, a presentarnos delante del Señor tal cual nosotros nos encontramos. Este salmo no lleva título, tampoco aparece el autor y no vamos a hacer muchas conjeturas ni apresurarnos a ponernos quién fue el autor. Si bien están en medio de una trilogía aquí en los Salmos 90, los 91 y 92, como el Salmo 90 lo escribió Moisés, como dijimos ya, el salmo más antiguo de todo este salterio, podemos decir que quizás fue Moisés, pero no nos vamos a aventurar. Lo que sí vemos en este salmo, en la estructura, y otro dato más, estamos en la introducción, pero en la estructura, es que hay una exhortación primaria y después hay promesas. En la exhortación primaria, tanto en el versículo 1 como en el 2, muestra realmente el salmista ese Dios de refugio y fortín, diciendo, nuestro Dios, también la presencia de ese Dios nos acompaña, y en la presencia del Señor nos acompañan las promesas. Entonces, del versículo 3 al versículo 16, vamos a ver diferentes tipos de promesas que radican en la exhortación primaria, que radican en el Altísimo y en el Omnipotente, en la característica de Dios. Entonces, ahí está la exhortación, a esconderse dentro de Dios, y ya lo vamos a ver porque es maravilloso. Pero también te dice, ese Dios maravilloso te acompaña con su presencia a lo largo de la vida. Por eso el autor cuenta, derrama su corazón de la manera que lo hace. Y lo hace de manera poética. En esas promesas, como dijimos, versículo 1 y 2 vemos la exhortación, pero del versículo 3 al versículo 16 las promesas. Y una de las promesas que vemos aquí, tanto en el versículo 1 al 4, pero podemos decir del 3 al 4, serán guardados especialmente por el cielo. Quizás otra promesa importante que vemos ahí, serán librados de la mala influencia de los poderosos de las tinieblas. Hasta el versículo 8. Versículo 10 al 12, estarán bajo el cuidado de los ángeles. Versículo 13, triunfarán sobre sus enemigos. Versículo 14 al 16, serán favoritos especiales de Dios. El Salmo abunda en metáforas familiares que tienen que ver con el Medio Oriente. Y ahora, ¿cómo cierra el Salmo? Ya cerrando la introducción, vemos muchas veces que nuestras concepciones acerca del cuidado de Dios son muy, pero muy estrechas, dirías escasas, escasas. Yo creo que en nuestra comunión con Dios hay demasiados protocolos, ¿ok? Usamos el tapaboca para estar delante de Dios, usamos el distanciamiento social para comunicarnos con Dios y poca higiene espiritual delante de Dios. Quizás el desafío hoy es sácate el tapaboca, el barbijo, para hablar con Dios. Dios te escucha, no lo necesitas. Acorta las distancias con Dios. Sé más intenso en tu relación con el Señor. No tomes tantos distanciamientos. No estás aquí para estudiar a Dios, sino para vivir a Dios. No estás aquí para ponerle una estructura a Dios de cómo te vas a acercar con Él, de una relación fría, totalmente argumentada. No, muchas veces
el piso, el fundamento de nuestra existencia se mueve de tal manera que nos caemos dentro de nuestra propia alma. Cuando el salmista decía, tengo sed, mi alma tiene sed de ti, oh Dios, estaba en una angustia, se sentía en soledad. ¿Sabe qué es eso? Dijo un autor, cuando el corazón se cae dentro del alma. Alguien dijo, se despersonaliza el ser humano. ¿Cuántas veces ni siquiera nos reconocemos a nosotros mismos por las luchas que tenemos? Es hora de acercarte a Dios tal cual tú te encuentras. Entender el poder, el amor, la paternidad de Dios que está esperando y anhelando ser invocada. Solo debemos ejercer una fe apropiada. ¿Te imaginas que solo mis hijos respondan a mí solo por el regalo que le doy? El día que deje de escuchar papá, te amo. O el día que deje de escuchar papá, charlemos. Qué difícil será mi existencia. Me daré cuenta que he perdido la relación, la paternidad práctica con mis hijos. Dios está esperando que le digas, charlemos. Charlemos, Dios. Quiero contarte mi lado oscuro. La vida no es Star Wars. La vida es la vida. Nacemos con la muerte y morimos, porque ella nos acompaña. Pero hay esperanza para aquellos que se han acercado a Dios, que han conocido al Señor Jesucristo. Y si tú le has conocido de verdad, debes disfrutar la larga vida que Dios te da, que va más allá de la muerte. Es cuando la muerte es parte de la vida y no al final de la vida. Hermano, te animo a que disfrutes los estados, los recursos que Dios te ha dado, como son la seguridad, número 1. Número 2, la pertenencia. Número 3, la esperanza. Déjame ver en el primero nomás, el que habita al abrigo del Altísimo. Vamos a ver solo 3 versículos. El que habita al abrigo del Altísimo. El que vive la idea en el escondite del Altísimo. Y describe a Dios en esta primera línea de literatura, de paralelismo, en esta primera, no en el eco. Ya vamos a ver el eco de la segunda línea, cómo extiende el concepto, pero en esta primera línea dice, el que habita al abrigo del Altísimo, el que vive en el escondite del Altísimo, el Elión, y presenta a Dios como el Elión, es el Dios de Israel entendido según su grandeza y autoridad. Impresionante aquí la palabra, quizás en la figura hebrea, que habla acerca del que habita. Todo el que habita, la propuesta es universal y es para todos, no es para algunos. Abarca a todos los que se encuentran en esa condición. Podemos decir que la palabra traducida es el que mora. La idea de sentarse, la idea literalmente de sentarse en un lugar secreto. Otra buena idea es de reposo tranquilo, descansar sin interrupciones, de sentarse como se hace en una morada. Qué interesante, solamente arrancamos con el que habita. ¿Todo esto implica el que habita? Quizás hay una raíz primitiva en el hebreo que es muy interesante porque dice sentarse correctamente y da la idea de un juez en una emboscada pero en silencio, como gran observador. Qué precioso es poder habitar de esta manera en el Señor. Pero dice aquí, el que habita en el abrigo. No solo yo me siento de manera confortable, sino me siento de manera confortable en el escondite de Dios. Dios como escondite. Qué preciosa esta expresión. Dios como escondite. Cuánta seguridad hay en esa figura. Dice ahí, permaneciendo donde Dios habita. La idea es de tener la casa o la residencia en la presencia de Dios, en su lugar santísimo, dentro del tabernáculo, del templo, como se pinta la presencia de Dios, como se describe a través de la Escritura. Sentarse con Él a ese lugar sagrado, a ese lugar que tiene cobertura. Ahí llega internet todo el tiempo, amigo. No hay problema de Wi-Fi con Dios. O como decían en España, de Wi-Fi. No hay problema. Siempre tienes línea directa con Dios, porque es el escondite que Dios ha preparado para tenerte, para abrazarte, para secar tus lágrimas. Es el secreto que Dios te confía de su propia gloria para estar contigo. Ese es nuestro papá, ese es nuestro Padre. Es un lugar de protección absoluta.
Y si te sientas para descansar, yo golpeo la puerta y llamo. Es Dios quien propone la paternidad, es Dios quien propone esta relación. Me encanta la figura también, es interesante pensar en la carta a los hebreos, también otra carta que no le sabemos el autor, algunos dicen Pablo escribiendo como un judío 100%. Pero es interesante, los hermanos estaban siendo presionados, algunos de ellos estaban cansando, y la figura de Cristo es como el superior, como la idea de excelente. Es superior a los ángeles, superior al sistema, es superior a los sacerdotes, es superior como principio de fe, como contrastado con la religión. Y la idea y el desafío es crecer hacia la madurez. Era una cuestión de madurez. Muchas veces acercarnos a Dios es una cuestión de madurez. Somos inmaduros, somos chicos caprichosos. Pero me interesa en el capítulo 10. Fíjate en el capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, después de hacer este desarrollo, de entender que los hermanos estaban cansando, dice, así que, hermanos, teniendo libertad, teniendo intrepidez, entrando a la presencia de Dios, de entrar, capítulo 10, verso 19, en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. El llamado de Dios es a entrar con libertad, sin disturbios, sin problemas de conectividad, sin tapabocas, sin distanciamientos sociales, puros delante del Señor, porque Dios está haciendo una obra en tu vida. Maravilloso texto bíblico. Podemos ver aquí, el que habita en el escondite, en el secreto del propio Altísimo. Dios representado y exaltado sobre todo, sobre el universo. Podemos ver también en Deuteronomio 32:8 la idea del Elión, cuando el Elión daba a cada pueblo, Deuteronomio 32:8, cuando el Elión, cuando el Altísimo daba a cada pueblo su heredad y distribuía a los hijos del hombre, trazando las fronteras a los pueblos según el número de los hijos de Israel. Describe a un Dios repartiendo la heredad, un Dios grande, trascendente. Podemos ver también en Lucas 1:32, este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, cuando vino el anuncio acerca del Señor a María. Del Señor le dará el trono de David su padre. Lucas 1:35, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te hará sombra, por lo cual también el poder del Altísimo te llevará a la intimidad, el poder del Altísimo te llevará al secreto de su presencia. Maravilla. Todos los que viven, la idea aquí, en una comunión con Dios, están continuamente a salvo bajo su protección. Por tanto, pueden gozar siempre, y escucha esto, de serenidad mental. Muchas veces nuestra velocidad con que pensamos y velocidad con que sentimos nos lleva al fracaso mental, a las frustraciones, a la ansiedad, a la ambigüedad en nuestras relaciones. Porque no hemos apropiado de todo, no nos hemos apropiado, digo esto, de todo lo que es la seguridad que tenemos en Dios como recurso, del Altísimo y del Omnipotente. Me interesa Salmo 40, Filipenses capítulo 4, 6 al 8. Warren Wiersbe describía la idea de estar afanosos como estar estrangulados. ¿Cuántas veces en nuestras vidas nos sentimos estrangulados? Pero muchas veces leemos este texto y perdemos de vista que Dios nos invita a venir a Él tal como nos encontramos. Fíjate Filipenses capítulo 4, 6. Por nada estáis afanosos. Fíjate en las maneras, observa las maneras que podemos acercarnos adelante de Dios en medio quizás del afán o en medio de turbulencia. Dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración, en ruego, en acción de gracia. Son las maneras con que nos acercamos desde una perspectiva existencial. Nos acercamos a Dios como lo que somos. Muchas veces le pedimos, muchas veces le agradecemos, muchas veces le pedimos porque estamos mal. Y dice la palabra de Dios, y la paz de Dios, algo que tú y yo no podemos hacer. Solo la paz de Dios, solo la trascendencia de Dios, la omnipotencia de Dios. ¿Quién es Dios?
puede solucionar problemas momentáneos porque Él trasciende al tiempo y a nuestra temporalidad. Por eso guarda lo que más nos cuesta guardar. Dice aquí, fíjate en el versículo 7, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Siempre volvemos a nuestro fundamento, Cristo Jesús. Cuando nuestra mente se dispara, cuando nuestro corazón se desborda, es hora de volver a Dios. Es volver a poner las cosas en orden. A sacarte el tapaboca, a ponerte delante de Dios y contarle todos tus pesares. Número 1. Número 2, a cortar las distancias. Sentir el abrigo de Dios, el calor de Dios, el calor de papá que te abraza y que te abriga en medio del frío o en el medio de la soledad. ¿A quién no le pasa esto? ¿Quién no puede decir, nunca me pasó esto? El verdadero creyente habita al abrigo del Altísimo. Esta es la morada de Dios. Vuelve a Dios en Él y descansa, como en el lugar de su reposo permanente. Sirve de corazón a Dios y le adora dentro del velo. Tales privilegios moran bajo la sombra del Omnipotente. Él les sirve de refugio y cobertura. Me encanta también este versículo, permanecerá. Es decir, permanecerá dentro de los márgenes de Dios. Este es su hogar, su lugar de descanso, donde se aloja y pasa la noche. Allí se aloja y se convierte en su hogar. ¿Es la presencia de Dios tu hogar? ¿Es el lugar de refugio, el lugar de seguridad? ¿Habita tu vida bajo la sombra del Omnipotente? ¿Habita tu vida en el abrigo del Altísimo? Bajo la sombra del Omnipotente, bajo su protección. Como dice el Salmo 17:8, guárdame, otra petición del autor, como a la niña de tus ojos, como la centralidad, como algo tan valioso que es la pupila, traducido como manzana, traducido como oscuro, como negro. Es traducido de esa manera. Está en manera quizás femenino, pero la idea es como el hijo de tus ojos. Habla del valor que tiene para nosotros nuestra propia vida delante de Dios. La pequeña, dijo alguien, la pequeña abertura en el medio del ojo a través del cual pasan los rayos de luz para formar una imagen en la retina. ¿Sabes? Somos el foco de Dios. Él sufrió el oprobio. Sufrió por el gozo que tenía puesto delante de sí. Somos nosotros, la niña de sus ojos. Nosotros impactamos la retina del ojo de Dios. Por eso dice el Salmo 101:6, dice que Él mira a los fieles de la tierra. Los ojos ha puesto sobre los fieles de la tierra para que estén con Él. El que estén con Él para que les sirvan. El que ande en camino de fidelidad. Dios está esperando que vuelvas a casa. Dios está esperando que te refugies en la casa, en su presencia. Esa es tu habitación, es mi habitación. Vamos avanzando. Qué precioso es pensar que uno de los grandes recursos en un corazón que confía, número 1, es la seguridad. Número 2, es la pertenencia. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Versículo 2, estamos dentro de la exhortación. Y rápidamente podemos ver la aplicación de esto hace el salmista para sí mismo. Para sí mismo, diré de Jehová. Digan otros lo que digan. Yo diré, Él es mi refugio y mi fortín. ¿Sabes por qué? Porque en el contexto del autor, los que proclamaban a otros dioses, a sus ídolos, que se llamaba el Mausim, ellos decían que sus dioses eran fortines inexpugnables. ¿Qué quiere decir esto? Que eran imposibles de conquistar, de alcanzar, de persuadir, de vencer, como dice Deuteronomio capítulo 11:39. Pero se engañaban a sí mismos. Pues solo Jehová es nuestro fortín. Solo Dios es nuestro fortín, donde estamos a salvo del ataque del enemigo, que anda como el león rugiente viendo a quién devorar. Por nada estáis afanosos. ¿Por qué? Porque podemos confiar en Dios. Diré del Señor yo, dice el salmista. Fíjate me encanta esta traducción. Me llevaré esto a mí mismo, diré yo. Me esforzaré por asegurar
esta doble bendición, esta bienaventuranza, esta doble felicidad. Así permaneceré con Dios. En vista de la bienaventuranza, de esa condición y con la esperanza de asegurarla para mí, la adoptaré, la apretaré, la traeré conmigo. Esta resolución con el propósito de que esto sea para mi vida. No hay vuelta atrás. Es lo que necesito. Es lo que mi alma desea. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. El tiempo ha avanzado. Si quieres tener un corazón que confíe en Dios, muéstrate tal cual eres delante de Dios. Llégate a Dios. Derrama tu corazón delante del Señor. Disfruta de este recurso precioso que Dios nos imparte, que es la seguridad que hay debajo de sus alas, en su presencia. Número 2, la pertenencia, de sentirte parte de Dios, de su familia. Dios mío, me dirigiré a Él como Dios. Quizás esta oración, como el Dios en quien solo adoro, como el único ser al que puede aplicar correctamente el nombre de Dios. Él es el Dios maravilloso, no el de los dioses inexpugnables. Dios quiere cambiar nuestra historia y nuestra vida. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. No tomes la forma de este mundo. Que tu relación con Dios sea abierta, franca, racional, es decir, con todo tu ser. Y entonces Él producirá la renovación de vuestro entendimiento para comprobar cuál es buena y agradable es la voluntad de Dios. Que puedas experimentar la voluntad de Dios avanzando. Él dice en la Escritura: ciertamente Él te librará. No tenemos tiempo para tratar esto de la pestilencia, pero estas son promesas. De los dolores de muerte, sería la idea ahí. Terminamos con esto, pensando quizás en el apóstol Pablo, de cómo fue un hombre que también en momentos difíciles disfrutó de la seguridad, de la pertenencia y de la esperanza de Dios. Porque dice aquí el verso 3, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Fíjate el versículo quizás en 9, ahí también, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. Que puedas poner a Jehová por tu esperanza, como un recurso más. Seguridad en un corazón que confía en Dios, pertenencia en un corazón que confía en Dios, pero esperanza en un corazón que confía en Dios. El apóstol Pablo, cuando fundó la iglesia de Filipos, ahí en capítulo 16 de Hechos, no fue en tiempos quizás de fartura, de bienaventuranza, fue en tiempos difíciles, encarcelados, cantaban alabanzas al Señor, declaraban himnos delante de Dios en medio de la cárcel. Pero sabes, pasó el tiempo, la iglesia se fundó, se conformó y avanzó. Pablo estaba animando a esta iglesia desde la propia prisión y animándoles, como en capítulo 2, a usar los recursos de Dios, el amor entrañable, el gozo, las relaciones interpersonales, pero todas eran relaciones que tenían que ver con los recursos de Dios. Y pone a Jesucristo como el ejemplo. Como el ejemplo. Haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús también. Este pensamiento, que siendo Dios se hizo hombre. Y va a declarar a través de un recurso del lenguaje, como buen hebreo, como buen poeta, va a utilizar un epítome. Va a reducir toda la obra salvífica en un recurso del lenguaje como es el epítome. En ese versículo del 2 al versículo 9 al 10. Describe a Dios, pero ¿sabes? Después de haber predicado esto en mi iglesia allí en España, un filósofo amigo se me acerca y me dice, yo había hablado de la kenosis, el vaciamiento de Dios. Siendo Dios se hizo hombre, cómo Él limitó sus recursos, limitó sus atributos divinos en la tierra. Él podía haber hecho lo que quisiese, pero dice que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y pone la palabra kenosis, la idea de vaciarse a sí mismo. Y un amigo me dice esto, para escribir acerca de la kenosis, o dijo de esta manera, nadie puede escribir acerca de la kenosis si no la experimenta. Pablo se vació a sí mismo, se abnegó para que desde la prisión el gozo llegara a contagiar a los hermanos de Filipos. Un corazón que confía en Dios va más allá de las circunstancias, porque está bajo la cobertura de la seguridad, de la pertenencia y de la esperanza de Dios.
No le pidas a Dios, amado mío, querido alumno, que derrame bendiciones sobre tu vida si no estás dispuesto a derramar tu corazón delante de Dios. Dios te bendiga. Bendito Dios, bendice tu palabra en nuestras vidas. Cuánta necesidad tenemos de acercarnos, Señor. Oramos todas las cosas, agradecidos, porque nos abre la puerta, nos invita a acercarnos a la intimidad, para disfrutar de la seguridad, para disfrutar de la pertenencia que tenemos. Charlemos, papá, charlemos. Es lo que necesitamos, pero también de la esperanza. La esperanza por la cual Jesucristo como precursor, Señor, clavó nuestra esperanza en los cielos. Y tenemos el camino abierto para disfrutar de nuestra relación. Oramos todas las cosas, Señor bendito, y bendice a cada alumno de Palabra de Vida. Bendice a cada profesor, bendice nuestras familias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.